Y gloria a Dios porque ya estamos, bueno, hoy vamos a empezar el capítulo 12 y como lo hemos visto los miércoles anteriores, ya estamos en la mitad de este evangelio y esta segunda mitad que viene es solamente una semana. Ya estudiamos bastante desde el nacimiento de Jesús, todos los milagros y señales que Él hizo. Y ya estamos entrando en esta última parte, que justamente es lo que Juan quiere rescatar, es el propósito más grande. Y justamente la última parte del capítulo 20, Juan hace esta aclaración. En el capítulo 20, el versículo 30, que lo hemos leído varias veces ya, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces también habíamos visto desde el capítulo 2, que vimos la primera señal, que fue cuando Jesús convierte el agua en vino. Vimos la segunda señal, que fue la curación del hijo del oficial, en Juan 4. En el capítulo 5 vimos la tercera señal, que fue la curación del hombre paralítico. En el capítulo 6 vimos dos señales, la alimentación milagrosa, que fueron más de 5,000 personas, y también cuando Jesús camina en el mar. En el capítulo 9 vimos la curación del ciego de nacimiento, y anteriormente, en el capítulo 11, vimos la resurrección de Lázaro, que fue como progresivamente Jesús hacía una señal y había una respuesta en base a esa señal. Casi siempre era negativa en contra de Jesús. Había gente que creía, como dice Juan al final de este evangelio, estas se han escrito para que creáis. Pero en ese entonces la reacción era distinta. Muchos creían en Jesús por esas señales, sí, pero había persecución, había malos pensamientos para con Jesús. Las multitudes lo seguían de una forma equivocada y como que se fue acumulando, acumulando, acumulando y hasta el capítulo 11, que vemos esta gran señal que fue la resurrección de Lázaro, vemos que ya es insostenible todo el pecado y ese odio que hay en el ser humano, que deciden matar a Jesús. Ya hay una orden, ya hay un pensamiento, varias personas están detrás de Jesús por esta gran señal que Jesús hizo. Entonces, con ese contexto, ya en la última señal que vimos, empezamos la mitad de esta segunda parte del Evangelio y esta, como decía el pastor Henry, esta segunda mitad, estos capítulos que vienen, es una semana nada más. El Evangelio de Juan habla sobre 3 Pascuas, por eso se dice que el ministerio de Jesús duró 3 años. Este capítulo 12 empieza con la preparación de esa Pascua que se va a celebrar. En el capítulo 1 dice 6 días antes de la Pascua. Ahorita entramos en detalle en el capítulo, pero esa ya va a ser la última Pascua y como dice ese primer versículo, son 6 días antes, hasta el hecho ya donde Jesús, ¿verdad?, es crucificado, su muerte y su resurrección. Entonces, bajo todo ese panorama, hoy vamos a analizar los primeros 11 versículos, nada más, los primeros 11, y a los personajes principales que están ahí. Pero antes vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe y que podamos salir distintos con un pensamiento totalmente cristocéntrico y de adoración hacia nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque podemos estar acá en el templo alabando tu nombre,
por medio de los cantos, de la memorización de tu palabra, por la comunión entre nosotros, por el servicio que hacemos hacia ti, Señor, por el estudio de tu palabra. Te alabamos porque no hay ningún temor en nosotros de que el gobierno o algún tipo de persona venga acá y nos haga algún mal por estar glorificando tu nombre. Te damos gracias por ese privilegio y también pedimos por las personas que sí alrededor del mundo están pasando por este sufrimiento, para que tu obra se expanda en esos lugares, y a nosotros también ayúdanos a no estar cómodos con estas bendiciones que tú nos das, sino más bien todas las bendiciones que nos das, usarlas para tu gloria. Ayúdanos en esta noche para que lo que nos vayas a enseñar lo podamos aplicar de diferentes formas y de la manera específica que tu Espíritu lo ponga en cada uno de nosotros. Ayúdame a mí para que también pueda exponerlo de la mejor manera, y perdónanos a todos los que estamos acá de nuestros pecados, para que esta ofrenda sea de lo grato a ti, Señor, que sea agradable ante tu presencia, que estemos en obediencia, escuchando tu palabra y hablando sobre lo que tú quieres que también escuchemos en esta noche. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a ver los primeros 11 versículos. Vamos a leerlos y después vamos a ver las divisiones que hay y a destacar algunos personajes que hay. Dice el versículo 1 del capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, como les decía al principio, esta última señal que hizo Jesús tenía estos dos efectos. Como dice ahí, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, pero también muchos de los judíos y de la multitud que estaba en ese momento empezaban a tener malos pensamientos en contra de Jesús al punto de querer matarlo. Ya ahí acordaron, ¿verdad?, dar muerte no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Entonces, este sermón lo titulé Impactados por Jesús, donde tenemos como principal personaje a Jesús. No es Lázaro, no es María, no son los principales sacerdotes, sino es Jesús. Todo va a rodear, todas las acciones y todo lo que vamos a ver ahorita rodea a la persona de Jesús. Y ahí hay un principio muy importante que más adelante vamos a destacar. Pero siendo Jesús el personaje principal de estos versículos, vamos a ver el impacto que tuvo Jesús con estas personas que lo rodearon en dos puntos. El primer punto, los que aman más la luz,
Como vimos en capítulos anteriores también, Jesús es la luz del mundo. En el capítulo 3 de este mismo evangelio también vemos que hubo personas que amaron más la luz que las tinieblas y otros que se condenaron a ellos mismos porque amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces lo vamos a vivir en estos dos puntos, los que aman más la luz y como punto número 2, los que aman más las tinieblas. Hay 3 personas o 3 grupos de personas que están en estos dos puntos. Como punto número 1, y lo vamos a ver en orden de aparición. Desde el versículo 1 vemos que está el primer personaje y es Lázaro. Lázaro aparece en el versículo 1, o se habla de Lázaro en el versículo 1, en el 2, en el 9 y en el 11. Vamos a leer el 1 y el 2 para destacar a Lázaro como esta persona que ama más la luz. Dice versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces acá vemos a Lázaro como uno de los personajes principales y justamente Lázaro tiene una característica que nosotros podemos imitar hoy o que también debiéramos tener como hijos de Dios. Lázaro tiene un gran testimonio. Lázaro es famoso por lo que, no por lo que él hizo, sino por lo que Jesús hizo en su vida. Lázaro no tuvo ninguna participación en la resurrección que él tuvo, sino simplemente él escuchó la voz de Jesús y obedeció. Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, él simplemente actuó bajo la orden de Jesús. No hay ningún mérito en Lázaro, pero ese testimonio de la obra de Jesús en Lázaro fue conocida en muchos lugares, y tanto así que en los versículos 9 y el 11 vemos el resultado de lo que fue este testimonio. Dice el 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. El 11 dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y aquí podemos sacar una primera aplicación de nuestro testimonio. Nosotros no tenemos algún mérito sobre la salvación en nuestras vidas. Jesús, al igual que hizo con Lázaro, nosotros simplemente obedecimos a la voz de Jesús cuando Él nos llamó. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos llamó y nosotros simplemente obedecimos a su voz, pero esto puede causar mucho impacto en las personas que nos rodean, no solamente por testimonio, sino contando las buenas nuevas que Dios hizo en nuestras vidas, llevando el Evangelio, predicando el Evangelio a todas las personas que nos rodean, que nos conocen, y aún las personas que no tenemos algún contacto por el testimonio, por ese cambio que hubo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora somos una nueva criatura. Las cosas que hacíamos antes ya no las hacemos y estamos haciendo cosas que antes no hacíamos, no por obra y poder nuestro, sino porque ahora somos templo del Espíritu Santo, porque somos regenerados en Cristo Jesús y su luz brilla en nosotros. Entonces, este gran testimonio de Lázaro puede ser igualmente nuestro testimonio, porque nosotros también fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y no solamente el testimonio de Lázaro, sino esa comunión que tiene con Jesús. En el versículo 2 vemos ahí, y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Y aquí es muy importante destacar eso. Estaba sentado a la mesa con Jesús. Tal vez el hecho más, no sé, importante en ese momento que se está celebrando esta cena puede ser, preguntémosle a Lázaro qué vivió, si se acuerda de cuando estaba muerto, cómo fue cuando resucitó, y un montón de preguntas pueden estar haciéndole a Lázaro. Es tal vez como la persona principal en esa reunión, podría ser, pero no es así. Fue Lázaro que estaba sentado a la mesa con Jesús, estaba escuchando sus palabras, estaba meditando en lo que él decía, y justamente esta comunión con Jesús también es una de las actitudes que nosotros tenemos que tomar para esta noche. Es cierto, Jesús nos salvó, nosotros no tuvimos algún mérito o alguna obra en esa salvación, pero de ahí Dios nos manda a tener esa comunión íntima con Él. Jesús quiere nuestro corazón, Jesús quiere esa comunión con nosotros, y más bien para nosotros es un privilegio que nosotros, bueno, este ejemplo se ha dado muchas veces, cuando viene algún presidente o alguna persona famosa, uno anda detrás para, mira, quiero aunque sea una foto y ir a buscarlo, pero más importante que algún futbolista, presidente o persona famosa es Jesús, y no tenemos que sacar esa cita o aunque sea una foto, sino que Él se acerca a nosotros y quiere tener una comunión íntima, una relación de amor puro, como no lo vamos a encontrar con otra persona. Y justamente por la obra de Cristo tenemos entrada gratuita, acceso directo ante su presencia. Tal vez en el Antiguo Testamento desearían tener lo que hoy tenemos nosotros, de todos los sacrificios, todo lo que tenían que hacer en ese momento, todo cayó en el peso de Cristo, y ahora Él tomó todo eh, esas obras para que nosotros pudiéramos tener esa comunión. Y hay veces, y esto lo hablo para mí, y con dolor lo digo, hay veces está la Biblia ahí, tenemos tiempo y no llegamos ante la presencia de Dios, nos distraemos en diferentes cosas de este mundo, y lo más importante, lo que está haciendo Lázaro ahí, no lo estamos haciendo, como anteriormente también lo hizo María, que Jesús destacó eso, destacó que María estaba a los pies de Él, escuchándolo, y justamente nosotros día a día tenemos esa oportunidad, y Jesús está ahí, y tal vez nosotros nos distraemos en diferentes cosas y no tenemos esa comunión con Jesús. Entonces, este primer personaje, Lázaro, nos ayuda en reconocer y pensar en ese testimonio que en cada uno de nosotros, los que somos nuevas criaturas, podemos tener ante las personas que nos rodean, destacando que la obra es de Jesús. También podemos aprender de que ahora que somos nuevas criaturas, podemos tener ese acceso directo hacia el Padre, hacia Cristo, y tener esa comunión íntima. Si seguimos leyendo, hay un personaje que me parece muy interesante, y es Marta. De todos los versículos en esto que vamos a leer hoy, Marta se menciona solamente en el versículo 2, y simplemente dice, Marta servía. En el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. A mí me llamó mucho la atención estudiar ahorita a Marta, porque sí hubo un cambio, aunque solamente dice Marta servía. Si lo recuerdan, anteriormente Marta había tenido también ese deseo de servir, pero con una actitud mala, y ahí Jesús mismo tuvo que intervenir. En Lucas 10, si quiere me acompañan, Lucas capítulo 10.
y versículo 38. Aquí vemos esta primera escena, tanto de María y Marta. En el 38 de Lucas, capítulo 10, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y pues justamente cuando nosotros pensamos en Marta, vamos a esa historia, y hasta ahí varias bromas que podemos hacer acá de cuando una persona está muy afanada y están muchas cosas, le decimos Marta, Marta, y justamente hubo un cambio en Marta. Ahí Jesús tuvo que ¿verdad?, decirle estas palabras sobre la actitud que tenía ella y la actitud que tenía María. En esta parte simplemente se menciona Marta servía. No hay algún tipo de reproche o que mira, Marta siguió igual y está quejándose que otra vez María, y que Lázaro también ahora está igual que María sentado y no me están ayudando, sino que simplemente Marta servía. Aquí podemos destacar de Marta un crecimiento y este servicio al Señor, que podemos nosotros igual aplicar a nuestras vidas. Muchas veces en nuestra vida cristiana cometemos errores y todo se trata de un crecimiento momentáneo de acuerdo a las experiencias que Dios nos permita vivir y de acuerdo a cuán cerca estemos de la palabra de Dios. Marta tuvo que entender cuál fue esa mejor parte que había hablado de María, y justamente por entender eso vemos que nosotros mismos podemos tener algún tipo de cambio. Tal vez antes éramos inmaduros en ciertas áreas de nuestra vida, me refiero al área espiritual, en el área del cristianismo, cuando nos quejábamos en el servicio, no sé, de escuela dominical o el ministerio que sirvamos, de tal hermano o tal hermana que no me está ayudando, y nos quejamos, y tenemos una actitud muy parecida a Marta en este primer capítulo que leímos, pero conforme más estemos en la palabra de Dios, más vamos a ver que lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que le sirvamos, sino que vemos cuál fue la mejor parte. Y es lo que estaba haciendo María en ese momento. Cada uno de nosotros, pues, nacemos de nuevo si creemos en Cristo Jesús, y a partir de ahí tenemos que tener crecimiento en la palabra de Dios. No podemos llegar a ser niños espirituales toda nuestra vida. Tenemos que empezar a comer más sólido, tenemos que empezar a profundizar más en la palabra de Dios y no quedarnos solamente con lo que escuchamos los miércoles, los domingos, lo que puedo escuchar, no sé, en internet o así, sino como lo hizo Lázaro, tenemos que tener una comunión íntima con el Señor, sacar nuestro momento y apartar el mejor momento del día para Dios, que sea ese momento en el cual yo sienta que de verdad Dios está hablándome, es un momento de devoción hacia Él, y justamente ahí la palabra de Dios nos va a ir mostrando lo pecadores que somos, nos va mostrando lo que tenemos que ir corrigiendo. Hay veces no nos va a gustar, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los lugares que nosotros no pensábamos que, mira,
yo estaba viviendo mi vida cristiana, sirviendo y todo normal, pero por medio de la palabra de Dios, Él me mostró este pecado que he estado cometiendo por años o que he estado cometiendo últimamente, y gloria a Dios, porque la palabra es la que nos muestra y justamente el Espíritu Santo es el que nos convence de ese pecado, de justicia y de juicio. Si seguimos leyendo, vamos a ver el tercer personaje de este primer punto y es María. María sale en el versículo 3 y en el 7. Vamos a leer el versículo 3. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y en el versículo 7, ahí vemos lo que dice Jesús: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces aquí se hace referencia también a la obra que está haciendo María. De aquí también se puede sacar tal vez un estudio completo solamente de María, de lo que María hizo, pero sí quería destacarlo con estas dos palabras: adoración y devoción. Vemos también en otras partes que María estaba a los pies de Jesús y también hay un cambio en la vida de Jesús, en la vida de María. El primero, vemos que en Lucas 10:39, solamente lo menciono, Lucas 10:39, María se sentó a escuchar a Jesús. En Juan 11:32, María se postró y se rindió ante Jesús. Y acá en Juan 12:3, María ungió, ¿verdad? Se sentó a sus pies, lo ungió y le adoró. Entonces, en estos tres versos que le acaba de comentar, vemos la actitud de María, que siempre estaba a los pies de Jesús. Y lo que se destaca de María es esa adoración. Entonces aquí podemos aprender bastante de lo que es la adoración. Muchas veces nosotros pensamos en adoración y pensamos en un instrumento musical, pero no, en las ocasiones que está María a los pies de Jesús no había ningún instrumento musical. Ella estaba adorando, y la oración justamente es esto: dar todo lo que yo tengo, todo lo que soy, mi tiempo, completamente todo lo que yo soy a Jesús. La oración se trata de Dios, no se trata de mí. Siempre la oración se trata de nuestro Dios, porque hay veces podemos exaltar a nosotros mismos o alguna acción de nosotros en adoración, como tal vez en otros ámbitos, que bueno, si usted tiene este don, es que sí está adorando al Señor, si no, no. Y no se trata de nosotros, ni ninguna obra de nosotros, sino de Dios. La oración se trata de Dios y es esa entrega total a Él. Vemos lo que Marta hizo: tomó una libra de perfume de nardo puro, y en los otros evangelios, no lo había comentado, pero esta misma historia también está en Mateo 26, del 6 al 13, y en Marcos 14, del 3 al 9. En los otros evangelios se da más detalles de ciertas situaciones, pero es la misma historia. Igual estaba leyendo que en Lucas 7 hay una historia bastante parecida, pero que no tiene que ver con lo que estamos leyendo, ni con lo que está en Mateo 26, ni en Marcos 14. También es una mujer que enjuaga, ¿verdad?, en los pies de Jesús, y están en una casa de un siervo, pero no es este mismo acontecimiento. Como les decía, en Mateo 26, 6 al 13, y en Marcos 14, del 3 al 9, habla de este mismo hecho, y ahí también vemos que hay otras reacciones, no solamente de los que están acá, sino se habla de otras personas,
se habla tal vez más a detalle de este perfume y todo, pero lo que les decía acá es que esa entrega de María fue no solamente, no sé, que no sea tan bien visto que una mujer se cubra su pelo y menos que empiece a ungir, ¿verdad? Eh, a Jesús con este perfume y que haga esto. En ese momento tal vez muchas personas empezaron a pensar mal de María y es también una reacción que vamos a ver ahorita, pero esa entrega total es en su vida. Algunos comentaristas hablan de este perfume que lo ven como una dote que ella tenía, que puede ser del papá que se la dio cuando ella se case y pueda entregar esa dote, porque se habla que fueron 300 denarios, que era el salario de un año de un jornalero en ese momento. Creo que en el Marcos 14 habla sobre eso. Entonces era bastante plata, era el salario de un año. Y María pudo simplemente, bueno, también vemos que calculándolo era como medio litro, más o menos como una botella de esto, y ella no le echó un poquito ni la mitad, sino que vertió todo lo que tenía, y justamente esa acción de verter todo, eso es adoración. Hay veces nosotros ungimos, por así decirlo, a Dios con la mitad de lo que tenemos, con un poquitito para que nos sobre, porque no sabemos el día de mañana. Hacemos un montón de cálculos como si el dueño de todo lo que existe no haya prometido también y no nos haya dicho que no nos afanemos por estas cosas, que busquemos primeramente el reino de Dios y todo esto será añadido. A veces queremos ser más calculadores y sabios que Dios y guardar un poco y no, la adoración es entrega total en todo lo que somos, y no solamente hablo económicamente, con nuestro tiempo. Voy a guardar energías y no voy a ir a tal culto porque mañana tengo que trabajar, o no voy a acostarme tarde a leer la Biblia porque no, mañana tengo que, y ni sabemos si vamos a amanecer el siguiente día. Todo está en las manos de Dios y la adoración es esa entrega total. La oración es ahorita, es el momento que estamos viviendo, y como lo hizo María, ella lo entregó todo y con gozo, con sumo gozo. Y ahí vemos también esa devoción de María, rescatamos esa oración y esa devoción con esos actos que ella tenía a los pies de Jesús. Ella se sentó a escuchar a Jesús, ella se postró y se rindió ante Jesús, y ella lo ungió y le adoró. Entonces, en este primer punto vemos a estos tres personajes: Lázaro, su testimonio y la comunión con Jesús; a Marta, ese crecimiento y ese servicio que tenía al Señor; a María, esa devoción y adoración que ella disfrutaba tener ante Jesús. Pero también, como punto número 2, vamos a ver los que aman más las tinieblas. Y aquí también tenemos a tres personajes que igualmente, en orden de aparición, el primero es Judas. En el versículo 4, en el versículo 5 y 6 también aparece. Dice versículo 4: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, aquí vemos crítica de parte de Judas, y no solamente es que critica, sino que también envenena. Vamos a ir a Marcos 14.
en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en los versículos 4 y 5. Dice el versículo 4, Marcos 14, 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Es el mismo hecho que está pasando, pero vemos que no solamente fue Judas, sino que por algún comentario o murmuración de Judas, otras personas también pueden llegar a murmurar, a pensar igual que esta persona. Por eso decía que no solamente critica, sino que también envenena. Y algunos comentaristas ponen este hecho como uno de los detonantes de que, bueno, se desperdició gran cantidad de dinero y él con ese afán por lo material llegó justamente después de eso, a entregar a Jesús por ese precio que de verdad que solamente nosotros los seres humanos podemos llegar a un hecho tan horrible ante el dador de vida. Y bueno, vemos la actitud de Judas acá, que no solamente critica, y aquí quiero resaltar este hecho, lo que está criticando aquí Judas es este acto de adoración de María. Igualmente lo traigo aquí para aplicación de nosotros. Nosotros podemos estar adorando a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y va a venir crítica por eso. Va a venir crítica de personas, tal vez de acá mismo, personas de nuestros familiares, amigos. Pero ¿qué hace usted un miércoles a esta hora pudiendo estar descansando? ¿Qué hace usted dando ofrendas, su diezmo, ofrendando para tal misionero, yendo a un campamento, desperdiciando sus vacaciones o yendo a algún retiro, etcétera? Y ahí van a venir las críticas de todos los que nos rodean, a los que aman más las tinieblas. Pero también la crítica puede venir de aquí adentro, personas que tal vez no están espiritualmente maduras y pueden llegar a criticar un acto de adoración genuino y puro. Y con esto quiero que pensemos en qué es lo que a Dios le agrada, cuáles son esos actos de adoración que a Dios le agradan, no solamente porque, bueno, siempre se ha hecho así, sino qué es lo que a Dios le agrada, y lo tenemos acá en la Biblia. Tenemos que escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le desagrada, conocerlo más íntimamente, como lo estaba haciendo Lázaro, como lo hacía María constantemente, reconocer qué es lo que le agrada al Señor. Como les digo, si nosotros adoramos, entregamos todo lo que somos a Dios, van a venir críticas, y también esa crítica también puede ser contagiosa en la misma iglesia o en personas a nuestro alrededor. Si seguimos leyendo, en el versículo 7, bueno, vimos ahí lo que Jesús le dijo. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esto que estaba haciendo Jesús en el versículo 8, es una referencia en el Antiguo Testamento que habla sobre los pobres, que anteriormente hemos visto, y justamente habla de esto. La pobreza, pues, en esta tierra nunca va a desaparecer. Lamentablemente, por causa del pecado, vinieron un montón de consecuencias y la pobreza siempre va a existir. Por eso mismo Jesús no está queriendo decir que, bueno, no ayudemos a los pobres y aquí podemos sacar una aplicación de, bueno, ya no vamos a ayudar a los pobres. No, Jesús no está diciendo eso, sino está destacando
lo más importante. Ayudar a los pobres es necesario. Y justamente, gloria a Dios, acá hace algunos años empezamos a repartir cenas a las personas que viven en la calle y hay mucha necesidad, pero como un pequeño testimonio, el sábado pasado fuimos a repartir un poco de cenas que nos quedaban y apenas llegamos, eran 2 personas, vieron el alimento y lo primero que agradecieron, se pusieron alegres, fue por, uy, traen comidita, ellos siempre son muy agradecidos y traen comida. Y empezamos a hablar con ellos y ya la comida como que quedó ahí en segundo plano, sino que ellos destacaron, uy, qué dicha que están hablando con nosotros, nos alegra un montón porque siempre la gente pasa y es como si hubiera algo desagradable en la calle y hasta cruzan o se tapan. Y el hecho que estuviéramos hablando con ellos fue lo que fue más importante que la comida. Y dentro de lo que estábamos hablando, terminamos orando por ellos y el hecho de que estuviéramos hablando con ellos quedó también en segundo plano y lo más importante para ellos fue que oráramos. Igualmente aquí Jesús no está poniendo en menos el ayudar a los pobres, sino que está destacando lo más importante y lo principal es la oración a Jesús, que nos rindamos completamente ante Él y justamente haciendo eso vamos a hacer lo necesario, que es ayudar a los pobres y los diferentes servicios que hay, no solamente acá en la iglesia, sino alrededor. Las necesidades que veamos es necesario, pero no es lo principal. Jesús está destacando eso que es lo principal. Como grupo de personas que vemos de los que aman más las tinieblas, vemos a la multitud. En el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Como habíamos visto en Juan capítulo 6, en el 26, había gran multitud de personas que se acercaban a Jesús solamente por sacar algún beneficio. Pues aquí no se habla de esto, pero vemos que esta gran multitud venía porque supieron que estaba ahí Jesús y que también estaba Lázaro. Ellos querían ver, había cierta incredulidad en ellos, porque se pudo haber comentado, bueno, Jesús hizo esto con un hombre llamado Lázaro, y bueno, yo quiero ir a ver y simplemente no creían. Podemos ver aquí que tal vez hay un cierto pensamiento de incredulidad y también de oportunismo en el hecho de que, bueno, quiero ver si saco provecho, como Jesús se lo dijo a ellos, a la gran multitud, en Juan 6, 26. Igualmente puede pasar hoy en día, personas vengan a Jesús simplemente por saber qué están haciendo ahí, qué está haciendo Jesús ahora con su iglesia, qué está haciendo Jesús, y tal vez no vengan con un deseo de conocerle a Él como Señor y Salvador, o a ver qué saco de la iglesia, qué puedo obtener de Jesús. Y para terminar, vamos a ver a los principales sacerdotes, ahí en el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Acá vemos que estos principales sacerdotes eran enemigos de Cristo, y no solamente de él, sino a los que amaban a Cristo. Entonces, en este segundo punto, vemos que hay personas que aman más las tinieblas que la luz, aman más lo terrenal que al dador de vida. Está Judas, está esta multitud y están los principales sacerdotes. Hoy podemos sacar varias aplicaciones, pero lo primordial y lo más importante que destacó Juan en este evangelio
y es el propósito por el cual se escribió este evangelio, que lo leímos al principio, que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ese es el llamado principal de esta noche, que reconozcamos y nos humillemos como lo hizo María en su momento, a los pies de Jesús, reconocer que Él es el dador de vida, el que nos puede sacar de esa muerte a una vida, y una vida en abundancia, que solamente hay remisión de pecados por la sangre de Jesucristo, que solamente hay salvación en Jesús, y el Espíritu Santo es el que trabaja en cada uno de nosotros, pero en nosotros está meditar si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, si ya reconocimos que Él es nuestro Señor y Salvador. Si es así, también podemos imitar a estos que aman más la luz, a Lázaro, a Marta y a María. Tal vez hay un área que estamos fallando o que simplemente no habíamos pensado, como es nuestro testimonio. Qué importante es lo que Dios hizo en nuestra vida, que toda la obra es de Jesús y solamente de Jesús, esa comunión que podemos tener ante Él, también ver y examinarnos a nosotros mismos si estamos creciendo en su palabra, si estamos por medio de la palabra santificándonos, como dice en su verdad, si estamos sirviendo a Dios o simplemente estamos viviendo una vida pasiva, si de verdad estamos sirviendo con gozo o simplemente estamos quejándonos constantemente con los pastores o con los líderes, digamos, diferentes quejas que pueden haber, si estamos adorando de verdad o simplemente estamos salpicando un poco de adoración, entre comillas, a Dios, y si estamos teniendo ese momento de devoción ante Dios. Más adelante vamos a ver también que hay otras respuestas a lo que Jesús viene haciendo en capítulos anteriores, pero para esta noche me gustaría que meditemos en, primeramente, nosotros mismos, en nuestra salvación, en lo que Dios ha hecho en nosotros, y si somos salvos, gloria a Dios, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Es notorio que somos hijos de Dios, como lo fue con Lázaro? ¿O simplemente estamos viviendo una vida pasiva en este mundo lleno de pecado y no estamos notando esa regeneración que Dios hizo? Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos porque tú eres bueno con nosotros y has traído las buenas nuevas hasta este lugar. Gracias porque tú nos amaste primero y en reacción a ese gran amor que tú tienes para con nosotros, de tal manera nos has amado, queremos adorarte, queremos servirte, queremos ser de testimonio a otras personas, queremos tener un momento y una vida de devoción, no solamente apartar algún tiempo, sino que todo nuestro día sea para tu honra y gloria. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a seguir meditando, no solamente que acaba acá, salimos de este templo y aquí quedó, sino que podamos seguir masticando lo que nos has dicho y meditando toda la noche. Si nos das un día más, que también podamos aplicar en las diferentes áreas según tú nos digas. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén.